Alianza After Hours. Hola a todos, estamos aquí de nuevo en nuestra cita semanal de Alianza After Hours, nuestro podcast de Alianza. Mi nombre es Felipe Campos, gerente de estrategia e inversión. Y hoy estamos con equipo, bueno, casi completo. Richie no nos acompaña esta vez, pero venimos con nuestro equipo macro full, con Carlos Velázquez, nuestro jefe economista. Carlos, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Felipe? ¿Todo muy bien? ¿Usted qué tal? Bien, echando números como locos, ¿no? Con el tema electoral. Y después el Electoral, plan financiero. O sea, de hoy nos todo, pusieron, nos tocó trabajar esta semana, sí nos tocó trabajar. de todo, sí, señor, pero bueno, muy interesante también, muy Sí, interesante. aquí tenemos muchas cosas. Y también estamos con Felipe Cuadros, nuestro analista macro, que nos va a hablar de política. ¿Qué hubo, Felipe? ¿Qué más, Felipe? Hola, Carlos, y un saludo cordial a nuestra amable audiencia. Ah, bueno, se ve ahí como de lado en la cámara. ¿Sí? No, no, Ya, nada, está ahí, está bien. es la No le postura digo nada elevada de de las cámaras armas. porque por ahí alguien comentó que mi cámara era como la más malita de todas. Entonces no me voy a burlar de nadie aquí. Pero es la cámara de mi compu, lo que toca ver si mejor. Pero bueno. Usted se ve bien, su cámara está buena, yo no sé si la mía se sigue viendo mal. Bueno, les propongo que arranquemos en una semana chévere, una semana de buenas noticias, una semana que obviamente arrancamos como con una triada de noticias en Colombia que ayudaron. Arrancamos con petróleo fuerte, arrancamos con inflación bajita, arrancamos con un tema político muy interesante que al final rebalanceó la cancha, digamos. Básicamente no, nadie sabe quién va a ser el presidente en Colombia, pero sí terminó esta semana muy diferente a la de hace una semana, pensando que era un juego de solo un lado. Ya es un partido, hay juego. Y bueno, y algunos haciendo cuentas que de hecho ya está para el otro lado, si uno comienza a sumar los dos candidatos de la oposición. Pero esas noticias llegaron, digamos, a tratar de aliviar un mercado que sigue dolido, que sigue lidiando con el tema voy a arrancar con el vaso medio vacío, que sigue lidiando con el tema del petróleo, que cierra el Brent esta semana pegado a los 100 como sin ninguna señal de que esto vaya a cambiar. Donald Trump por ahí dijo como esto va a cambiar más o menos cuando el hígado me lo diga. Y el mercado terminó bastante estresado. De repente no, de lo que se destaca al final de la semana es el dólar muy fuerte a nivel mundial, el dólar disparado por este tema de el petróleo es inflacionario, la inflación hace que las tasas tengan que eventualmente subir o moverse y el dólar se fortalece y aparte por la aversión al riesgo. Entonces tuvimos una semana complicada en la que los activos no levantaron cabeza en general, pero Colombia se defendió más o menos bien por esta triada de noticias con la que arrancó la semana positivas. De vaso medio vacío, digamos, también vamos a hablar el día de hoy del plan financiero que se conoció finalmente esta semana. Bueno, no tenemos todos los detalles, pero más o menos ya podemos armar, de lo que nos entregaron se puede armar algunos muñecos y bueno, en realidad Carlos les va a hablar de eso, es impresionante, los supuestos son bien, o sea, es como, ¿no? Es como tengo un plan para hacer un viaje, no voy a ahorrar nada los siguientes 12 meses y en el mes 13 creo que me va a ganar un baloto, es como una cosa bien, bien particular. Carlos ya nos va a hablar de esto, pero pues el supuesto es básicamente que no va a aumentar el gasto este año y eso no ha sucedido con ningún gobierno en la historia, solo en un momento muy particular en la historia. Carlos ya va a contar eso, pero bueno, el plan financiero por lo menos llegó y también tiene muchos elementos interesantes. El gobierno subiendo la inflación esperada, entonces, cómo lo sustenta el gobierno el día después de las críticas, cómo lo sustenta el Ministerio de Hacienda, que para mí es absolutamente bueno, yo lo que siento, por ahí hubo una discusión en redes de alguna persona que trabaja en el Ministerio de Hacienda, que yo no sé quién es, y otra persona que ha trabajado en eso, y como que alguno le pedía respeto al otro, pero vea, yo veo el documento de mi Hacienda y me parece que es una falta de respeto. Es como, eh, digamos, yo sé que le habla a un público que no sabe, entonces eso está bien, porque le habla a la base, nada de esto está bien, pero digo, entiendo que dice, le voy a contar esta historia a la gente que no sabe y listo, aquí nos bandeamos y seguimos defendiendo las banderas, pero la gente que sabe es como si le dijeran, ¿no? Dos más dos es igual pescado y cualquier cosa rara, no tiene ningún sentido, pero ahora también vamos a hablar un poquito de eso, porque si hablo ya me caliento
con ese tema de, como que ahí sí es una falta de respeto para los que trabajamos en esto, es como, no, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, eso es, digamos, el tema del plan financiero. Yo creo que afectó más al tema de los test, generó algo de volatilidad, pero, digamos, esperaban números que han sido habituales en los años anteriores, que son difíciles de cumplir. Entonces, esto es más de lo mismo. Eh, y obviamente hay números que sí son más creíbles, como, pues, como las proyecciones de inflación, es mucho más razonable a la que tenían antes, la proyección de dólar puede ser más razonable, pero bueno, ya les voy a contar esa historia. Más que todo, afectó un poco la volatilidad de los test porque pues estamos de nuevo con un plan que, no, que difícilmente se va a lograr. Eso fue vaso medio vacío. En el vaso medio lleno tuvimos un combo de inflaciones, la inflación gringa, que salió en línea con las expectativas, lo cual uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que pasó con la guerra? Entonces la respuesta es no, la guerra arrancó en marzo, la guerra no arrancó en febrero, entonces la inflación todavía puede contenerse, digamos. Sin embargo, pues ya la gente está haciendo cuentas. Entonces, la gente dice, la inflación y el petróleo tienen una correlación supremamente alta, y si el petróleo se queda aquí, entonces la inflación ya no va a cerrar al 2,6 o 2,7, sino más bien cerrar al 3,7 o al 3,8 si se queda aquí todo el año. Entonces comienzan los cálculos. El primer impacto sería la inflación de marzo, que marzo sí va a tener full toda la guerra dentro, y ahí vamos a ver el impacto. Lo que nosotros hemos dicho es que el impacto no es tan explosivo en la inflación si el petróleo estaba a los mismos niveles el año pasado. Y el año pasado estaba en estos niveles. Bueno, no mentiras, digamos, estaba en 70, 80, que ya estamos en 90, 100. Entonces sí va a haber un impacto, pero a lo que refiero es mucho más grave si este petróleo sigue hasta abril o mayo, porque ya en abril y mayo el petróleo sí estaba en 60. Y ahí sí el impacto es full. 60 a 100, ok, me estoy subiendo 70%, 80%, hágale, choque la inflación como nadie. Entonces por ahora hay un manto de protección un poco para la inflación de marzo, pero igual, les digo, ya no es, ya hay $20 o $30 más de petróleo. Lo que pasa es que, como decíamos nosotros a final del año pasado, uno no está en el mundo de adivinar para dónde va el petróleo, uno está en el mundo de ver qué tanto le puede doler un escenario pequeño de cambio. Nosotros decíamos, un petróleo con 80 ya te mata. Un petróleo con 80 no es difícil. Eh, ¿Y ya te mata cuándo? Entonces decíamos en abril. A partir de abril, mayo comienza a ser doloroso. Ahora, para seguir, digamos, yo persiguiéndome la cola, también en abril y mayo comenzó el impacto de la guerra arancelaria, entonces también hay unos efectos base que no van a suceder igualito este año, entonces eso va a ayudar un poco a manejar, pero el caso es que al final, con petróleo arriba de 100 cualquier cosa que les estoy diciendo es minucia, la inflación se va a sentir, pero no se sintió por ahora. Entonces tuvimos este dato de inflación en Estados Unidos que igual nadie miró porque nadie está mirando febrero, están pensando en marzo. Y tuvimos la inflación colombiana, ya regresando a nuestro mapa, en que la inflación salió bastante bien, muy por debajo de lo que esperaban los analistas. En 5,29 terminó reduciéndose la analizada, se esperaba era que brincara del 5,35 al 5,5. Entonces, no es que la inflación bajó 6 básicos, no, la inflación se esperaba al 5,5 y sorprendió 20 básicos por debajo. Entonces fue muy buena, ya vamos a hablar de esta historia. El resumen es, hay gente que dice, sí, pero es que estuvimos de buenas porque un tema de regulados. Eh, y es cierto, eso se lo mencionó Anif, bueno, lo mencionaron varios analistas muy buenos, pero el punto es, esto de los regulados no es algo que se inventó el gobierno este mes para no pegarle a la inflación. Lo de la gasolina sí, y ayudó, pero ayudó en 10 puntos, digamos, de lo que hubiera podido ser un 5,80 o 5,90, que no es lo que la gente esperaba a hoy estar en inflaciones, cuando trazaban sendas a finales del año pasado. Eso es a lo que voy, al punto que voy es, las cosas positivas que están pasando en inflación eran tendencias que era posible esperarlas ya desde finales del año, cuando nosotros mencionamos. Hay varias cosas que son bajistas. Esta es una cosa bien grande que de hecho no la mencionamos mucho nosotros, y es el tema de los regulados. Los regulados, que son los servicios públicos, vienen subiendo muy duro los últimos 3 años, y el año pasado fue violento. Entonces, con que usted no tenga choques o que tenga ya una moderación en regulados, usted va a tener una ayuda enorme en la inflación, y eso también va a funcionar el próximo mes en marzo. Entonces, luego con eso. Y de las cosas positivas, pues tuvimos el arranque de la carrera electoral. Aquí Felipe nos va a echar un cuento después de que yo termine de hablar de mercado. La historia, pues, es obviamente eh, una consulta de centro derecha fuerte.
un balance en el Senado, en el Congreso, no, digamos, no le fue mal a la izquierda, pero de todas formas sigue siendo un Senado muy atomizado. Y después por supuesto, una elección de vicepresidentes de todos. Hay vicepresidentes ahí muy interesantes, pero en general la combinación, el mercado le dio muchísima más fortaleza a Paloma Valencia y se nota en los mercados de apuestas que también lo vamos a ver ahora. Hubo canjes, el gobierno sigue con su tema de poder normalizar los números. Si no los puedo normalizar ahorrando gasto, lo hago a punta de reemitir deuda para poder reducir nominalmente la deuda, que eso es un tema muy cosmético, y poder de pronto no pagar intereses este año, pero pues se siguen los canjes y sigue el gobierno muy fuerte en esa dinámica. Esa fue la foto. ¿Cómo fue el mercado? Entonces vamos aquí a nuestras líneas, en donde básicamente, pues, lo que hemos tenido, lo que hemos contado nosotros es el petróleo va acelerando, a medida que se va acelerando o se mantenga arriba, va calentando el resto de activos. Entonces uno ve de todo esto, pues el tesoro de 10 años ya el 4.24 se subió muy rápido. Recuerdan, es que no fue hace 2 semanas cuando estábamos hablando del podcast, estábamos diciendo, parece que hay una guerra y la gente está comprando tesoros y uno entiende que los tesoros son resguardo, pero son resguardo para casi todo menos para la guerra. Si es una guerra que sube petróleo, el tesoro no es resguardo. Hasta que después ya con el petróleo causa sus estragos y le pega duro a la economía y si el tesoro funciona. Pero bueno, termina el tesoro en unos niveles complicados, pero lo más complicado es el dólar mundial, que ustedes lo ven abajo a la izquierda. Y ese sí terminó en 100 en el borde de lo que puede ser después algo mucho más serio. Nosotros hemos hablado del día 96, cuando llega a 96 nos emocionamos y si nos vea esto es súper interesante, si se llega a romper el 96 cambia el mundo y va a haber mucho más apetito por Latinoamérica. Y cuando hemos llegado a 100 hemos dicho, listo, este es un nivel también peligroso y el mercado lo ha manejado durante un año de una forma muy estable. Terminamos en 100 de nuevo y nosotros sabemos que este tipo de choques por supuesto que tiene la cuerda que uno quiera. O sea, un choque de petróleo que termine con Brent 120, 130, 150, pues te manda el dólar a nivel mundial 5% arriba, te lo manda 6 o 10% arriba. Y ahí uno debe contar pues que a los emergentes no nos va bien en esa calentada de olla, donde sí aguantan más los petroleros, por supuesto, por definición, pero en esa calentada de olla nos terminan jalando, ya lo hemos visto, cada vez que vendan acciones en Estados Unidos, que se vendieron las del Standard Poor's 500, pero todavía de una forma gradual, como lo hemos hablado mucho, el rounding top que la gente cree que se está armando ahí en el Standard Poor's 500, pues nos va mal. Pero es diferente que a Estados Unidos le vaya mal con dólar a la baja, porque nosotros podemos aguantar eso sin rollo, a que Estados Unidos le vaya mal con dólar al alza, porque ahí sí nos dan un doble punch que se está sintiendo en Latinoamérica. Si vemos los gráficos latinoamericanos, pues ahí está, digamos, ahí se evidencia. Ustedes pueden ver digamos, cómo la toma de ganancias continuó. Ya uno ve a Brasil, lo de arriba a la izquierda es Brasil y México, que obviamente siguen corrigiendo fuerte, y nosotros también, en la misma onda. Hombre, hay un montón de ganancias este año, Brasil sigue siendo, no sé, 17% positivo año corrido, o sea, Brasil sigue estando muy bien. Para decirle a uno, en el 13 de marzo del 2026 vamos a estar retornando 18% positivo, o sea, es un muy buen año, lo que pasa es que iba mucho mejor y se ha ido desinflando. Entonces, si ustedes ven los gráficos de la izquierda, ustedes me dicen, todo bien, entiendo. Y lo que decíamos la vez pasada, y es difícil encontrar el tema político o el tema clave económico que diferencia a un Colombia de un Chile. Es muy complicado, que es la gráfica de abajo a la izquierda. Uno sabe que sí, que hay un elemento, pero no es tan claro, no es tan evidente. Eh, pero si uno mira las gráficas de la derecha, que son las monedas, entonces esta semana sí hubo una cosa muy rara con el dólar en Colombia. El dólar en Colombia, pues debió seguir subiendo. De hecho, era la que más fácil le quedaba subir este año. Y esta semana fue dólar abajo, dólar estable, con un dólar que ustedes ven en México, en Brasil y en Chile, que siguió subiendo. Uno entiende Chile. Chile es muy sensible pues a todo lo que es importación de energía. Pero incluso Brasil, que ha estado tan fuerte todo este periodo, pues lo vendieron, igual que Chile, las monedas. Entonces Colombia sí se mostró muy atípica, uno puede decir, aquí puede decir, entonces fue lo político, y fue el rebalanceo de fuerzas y decir, la izquierda sí tiene techo y esto está en juego. Ese fue como el mensaje político. A mí me cuesta trabajo un poco con lo político, trasladarlo, porque sí entiendo y no hay mucho analista de afuera hablando de este cambio del balance político, interesándose, y entiendo
que la moneda sea la forma más fácil de transmitir. Oiga, lo hemos vivido estos 4 años. La moneda es la primera que bajó, las acciones se demoraron 2 años en comenzar a recuperarse y los test no se han recuperado después de 4 años. Entonces uno sabe que la primera forma de transmitir un trade colombiano es moneda. Entonces lo que le dice a uno sí tiene sentido. El dólar sí se puede separar, pero digamos que no es tan habitual ver el precio colombiano tan fuerte, mientras el resto de activos les dieron tan duro. Pero como les digo, echen cabeza, devuélvanse a principios del 2023 y recuerden que el dólar comenzó a desplomarse y nadie compraba una acción, eh, y los test pues han estado en crisis todo este periodo. Entonces eso es llamativo en el tema del dólar. Em, si alineamos, digamos, el comportamiento de los mismos gráficos, pero alineaditos, tal vez como se han comportado este año las monedas y las bolsas a nivel regional en dólares. De todas formas, pues uno ve en el gráfico de la derecha que esos son ETFs de la región latinoamericana. Arriba está Brasil, el Latinoamérica como tal es el verde, el ILF, después Colombia, que es el naranja, el LW es México, el SH es Chile. em, y pues uno ve que la bolsa colombiana le ha costado, le ha costado menos que a Chile, le ha costado ahora parecido a México y ya se está alineando con Latinoamérica. Entonces, la bolsa colombiana le puede decir, le puede dar las gracias, o quejarse a todo el choque global. La moneda ha estado mucho más atípica, ¿no? El dólar en Colombia, que es la gráfica de la izquierda, entonces subiéndose antes de tiempo cuando el gobierno comenzó a comprar, ahora resistiendo porque el petróleo nos ayuda y ahora con el tema político resistiendo un poco más, es un montón de ruido que obviamente no saca a Colombia de Latinoamérica, hombre, ahí la línea roja no sabe que sigue dependiente del resto y que si las otras monedas van a ir para abajo, para arriba, vamos a seguir, pero sí dándole un ritmo bastante atípico, producto de intervenciones y producto del ciclo político, que sí, sí es normal que en el ciclo político nosotros nos comportemos algo diferente y es normal que sea más vía dólar que otros activos. Finalmente el dólar termina en 3.700 por lo menos en 3.700 que digamos nosotros que somos tan amigos de la caída del dólar, para mí no es razonable. O sea, yo quiero ver, hombre, incluso el petróleo está buenísimo y la política está buenísima, yo entiendo todos los factores. Pero si el dólar es para arriba en la región, yo quiero ver que funcione para arriba. Es como, em, yo estoy manejando un carro, yo quiero que si yo hunda el pedal de la derecha, el carro vaya más rápido. Porque si comienza a que yo hundo el pedal de la derecha y se me prende el parabrisas y después picho el botón de prender el carro y se me abre el capó, pues yo ya no sé manejar el carro. Entonces, para mí las correlaciones deben funcionar, es bueno que funcionen. Cuando no funcionan, como cuando el gobierno comenzó a intervenir para abajo y para arriba, pues aparte que es solo ruido porque nadie puede gobernar estos activos, es harto porque es más difícil de leer. Y me toca poner el aplausómetro en la cabeza y decir cuánto será lo político que yo lo pueda meter aquí, y es muy individualizado, o sea, es muy subjetivo. Pero bueno, el mensaje es, si la crisis global continúa, pues la corrección debe continuar y Colombia ese 3.700 que ha sido, ¿no? Ha sido un nivel magnético durante más de 4 meses, hemos bajado al 600, hemos subido al 800, se ha mantenido bastante estable, pues debería seguir manteniéndose estable y funcionar como, en este caso debería, pues si la presión es para arriba, debería ser más como un piso. El nivel clave en el dólar es el 3.820. Si se lo lleva en las crisis pasadas, ha sido de a 200. Pues si esto se agrava y el petróleo rompe el 100 y el DX se rompe el 100, y entonces uno sabe que las reglas, hágale, cada vez que rompa niveles va a 200 arriba. Todavía obviamente el tema global no se puede pasar la página, pero el tema político sí llega a una etapa diferente donde nos da más balance y donde ya nos da un poquito de resistencia para lo que se está viviendo a nivel global junto al petróleo, que nos ayuda también. Termino con un par de gráficos de esta historia de mercado, solamente para que ustedes visualicen o para que tratemos de comparar un poco esta historia de calentar la olla y que las crispetas estallen. Pues la olla obviamente la han calentado una barbaridad, esa subida del Brent es absolutamente vertical, y las crispetas están estallando. Entonces el maíz pira de los tesoros de 2 años ha subido, no, hombre, no es nada, uno diría, ni siquiera en su gráfico lo alcanzo a ver, me tengo que poner unas gafas para ver esa línea verde de abajo que es el tesoro de 2 años, que qué pena no le puse nombres. Y la etiqueta se ve pero muy chiquita, pero la verde es el tesoro de 2 años en Estados Unidos, la deuda de corto plazo. Es chiquito. Así que uno dice, pues no nos preocupemos tanto. Lo que pasa es que uno tiene la experiencia de la guerra de Ucrania, en la que ese activo estaba al 1,5 y terminó al 5. Obvio, no es la misma situación porque en la guerra de Ucrania teníamos una economía que se estaba prendiendo, se estaba encendiendo.
y se dio cuenta que había un consumo disparadísimo, represado, que los economistas tenían la teoría de frescos que si usted dejó de usar sus zapatos durante la pandemia, los va a volver a usar y no va a comprar nuevos, ¿no? Esas frases que a uno le suena razonable de nosotros los economistas, nada que ver, la gente salió a comprar 10 pares de zapatos y a vivir experiencias. Y en esa época entonces, y aparte llega la guerra de Ucrania, entonces se disparan los contenedores, se disparan los alimentos, se disparan los fertilizantes y todo se retroalimentó para que el dólar terminara subiendo 20% y el tesoro hiciera ese viaje del 2 al 5, ¿no? No. Este no es el escenario, por supuesto tiene diferencias, pero uno sabe que y de nuevo haciendo la metáfora del carro, el carro funciona. Si usted enciende ese Brent, pues el carro, las ruedas del carro van a comenzar a moverse más rápido y las rueditas son em, el tesoro de 2 años y arriba la gráfica azul, el dólar a nivel mundial. Pues, es para arriba y a mí me interesa más que, digamos, más allá de que los sesgos que uno tenga o que la tendencia para nosotros es full latinoamericana, a mí me interesa que el carro funcione, porque entonces yo sé que yo sé manejar el carro. Si hay algo que no funciona en las correlaciones, entonces uno dice miércoles ya no sé manejar el carro, ya no me importa si es para abajo o para arriba. Entonces aquí es clave que funcione y está funcionando perfecto. En las guerras pasa esto, en la guerra de Ucrania ustedes lo ven. La guerra comercial fue un poco diferente, porque la guerra comercial, aunque sí generó, digamos, en algunas variables, como las acciones, sobre todo las acciones gringas cayeron mucho, no generó ruido en el dólar, no generó ruido en el petróleo. Luego fue solamente una crisis gringa, por eso el año pasado no, pues a Latinoamérica le fue divino, porque digamos que la crisis sí fue muy encapsulada en Estados Unidos. Pero una guerra de Ucrania o una guerra de Irán llega a Latinoamérica, no hay nada que hacer. Y ahí, pues el mensaje es, depende de hasta dónde llegue el petróleo y depende después cuánto tiempo se queda allá arriba. Es muy interesante, si uno ve un gráfico de Goldman Sachs, que ellos decían, la guerra va a durar 10 días, ya hicieron la nueva versión y ahora dicen la guerra va a durar 21 días. Entonces yo no digo, por supuesto que nadie sabe, pueden durar 21 días exacto, pero ese es el nivel de perdidos que todos estamos, digamos, cada uno le va agregando días pensando en que estos temas son cortos, en que normalmente no aguantan, pero pues ya Goldman Sachs le tocó volarse en días de lo que esperaba que fuera la guerra, ya le pasaron los 10 días. Claro, nosotros lo que decimos es hay otros elementos adicionales que pueden hacer que el petróleo después no se devuelva como, porque además los gráficos de Goldman Sachs, lástima que no lo trajen, si los tenemos, dicen se acaba los 10 días y el petróleo se vuelve a la misma velocidad y regresa a 60. Y esa es la que yo no me la creo. Yo creo que si se estabiliza esto, se va a estabilizar después abajo de ahora, pues depende de cuál es el techo, pero no regresando a los 60, yo no creería, pero bueno, yo contra Goldman Sachs no creo que tenga muchas apuestas a favor. Pero creo que hay algo estructural en las materias primas, o lo van a vender después, sí, hay una prima de riesgo que ahora queda en el mercado permanente o lo que sea. Pero bueno, la máquina funciona bien y la máquina le dice a uno pues que hay sufrimiento. Y dentro de todas estas fotos, ya para terminar los temas de mercado, eh, las partes positivas pues es obviamente el comportamiento de las petroleras. Y la semana termina con Petrobras por encima del 18, que para mí es un nivel importantísimo, que Petrobras, recuerde que Petrobras es el corazón de Latinoamérica finalmente, es el corazón de Brasil, eh, y Brasil, pues obviamente es más que el corazón que Latinoamérica. Brasil es el corazón, la cabeza, las piernas, un brazo. Lo que pasa es que nosotros nos sentimos muy lejos de los brasileños. Yo no he ido a Brasil. Vayan a Brasil y pregunten. Para ellos son Latinoamérica. Y estoy seguro que para los inversionistas, ellos son Latinoamérica. Entonces, los inversionistas mundiales. Entonces, es clave que esté arriba del 18, que plantea cosas muy interesantes como un camino de Petrobras después de un piso que usted dura armando durante 10 o 12 años, ¿no? Pegándole a un techo durante 12 años, pues Petrobras puede comenzar a apuntarle a sus máximos históricos, que bueno, es un viaje largo, es de 18 a 60. Pero bueno, bien interesante. Y Ecopetrol, mucho más moderadito en términos de lo que está rompiendo, que nosotros si fuéramos Petrobras deberíamos estar peleando con nuestros 25 o 30 si la correlación se hubiera mantenido con el Petrobras, la que teníamos antes de la pandemia y después de las elecciones, pues eso deberíamos estar arriba del 25 diciéndoles hoy, oiga, rompimos el 26, qué bueno hoy en esta Ecopetrol, no estamos ahí, estamos abajo. Pero de todas formas rompimos el 13 que está bueno, ¿no? Está bien, estas fueron las noticias positivas, después del 13 no sé, hasta el 18 o sea, Ecopetrol tiene
mucha dinámica, mucho titular negativo de Ecopetrol con el tema de ROA, con el tema de las utilidades, ¿no? Eso no es lo que uno debe estar mirando. Ni siquiera las recomendaciones de los analistas, que ustedes ya se han dado cuenta, de los expertos en compañías, que vienen tarde, ¿no? Vienen tarde, entonces ahora sí le suben a la compañía cuando ya la compañía se ha hablado en precio. El tema es el petróleo, el tema es los eventos políticos, el tema es la fuerza latinoamericana, todos esos son los temas. No, no, digamos, no, que es que las utilidades han caído tanto en estos 3 años de colmo, o incluso en el caso extremo, que el presidente de Ecopetrol se mantenga en la compañía con la investigación, la gente dice listo. El tema corporativo, pasemos la página, sabemos que está terrible, concentrémonos en que las utilidades de Ecopetrol a estos niveles se doblan, o más que se doblan, si el petróleo se quedara aquí, mucho más de doblarse, más de 18 billones, y concentrémonos en el potencial cambio político. Ahí termino mis historias de mercado y ahora vamos a hablarles de tres, eh, tres análisis que trajimos para ustedes. El primero, el tema político, que aquí va a hablar, va a intervenir Felipe Cuadros. Seguramente Carlos va a tener cosas que decir y yo voy a tratar de opinar también, de qué pasó en temas políticos y cómo respondemos las preguntas que habíamos dejado de tarea el viernes pasado, como ese póker de preguntas que teníamos para las elecciones. Después vamos a hablar un poquito de inflación, la inflación en Colombia, que sale buena y vamos a contar la historia, eso Carlos nos la va a ayudar a contar. Y finalmente los números del plan financiero, a ver cómo terminaron saliendo. Entonces, hágale Felipe, cuéntese usted esa historia de ese pulso, que es básicamente, volvió a las elecciones colombianas a ponerse bien apretadas, o incluso dirían algunos analistas de afuera que ni tan apretadas, que más bien se fueron para el otro lado, pero cuéntenos usted qué vio y cómo responde esas preguntas. Listo, Felipe. Bueno, sí, sin duda los resultados de el domingo pasado son un poco más esclarecedores sobre cuál podría ser el devenir político que tenga Colombia para el próximo cuatrienio. Entonces, para eso, primero empecemos con los resultados de lo que pasó en Senado. En Senado, digamos, en general, lo que estamos evidenciando con el preconteo y las estimaciones que hacen distintos analistas y casas de periodismo con respecto a las curules que adquirieron los partidos políticos, y en particular a nosotros que nos interesa saber cómo está el pulso entre la izquierda y la derecha, es que los grandes ganadores de las elecciones al Senado fueron el Pacto Histórico, el Centro Democrático y las curules que obtuvo Salvación Nacional. Entonces, la primera pregunta de saber exactamente qué pasó entre la izquierda y la derecha es que realmente no cambió mucho. Lo que actualmente, digamos, se está estimando es que el centro ganó algo de relevancia y le redujo las curules que, por ejemplo, tenía la derecha por cuenta de unos puestos que perdió exactamente el Partido Conservador. Y lo que estamos viendo es que en el 2026, según nuestra metodología y cómo estamos estimando ese tipo de curules, habría 37 para la derecha y 27 para la izquierda, es decir, un número bastante similar a la composición que había en el 2022. Sobre todo esta fuerza política, digamos, si lo descomponemos con base en los resultados electorales de cada territorio para la circunscripción nacional, pues el pacto histórico sigue consolidando bastante su posición en las regiones periféricas de Colombia. Estamos hablando de el Pacífico, de su posición en el Caribe, y aunque tuvo crecimiento también en la región central y en la región andina, junto con la llanera, realmente este sigue siendo el bastión conservador y el bastión de derecha más importante que tiene Colombia, y donde se concentraron la mayor parte de los votos para el Centro Democrático y para la gran sorpresa electoral de estas elecciones, que fue Salvación Nacional, que se espera que obtenga entre 3 y 4 curules. Eso, digamos, está concentrado sobre la región andina, y con esos resultados, pues podemos prever que el próximo Congreso pues va a estar bastante supeditado a lo que decidan los partidos bisagra o los partidos centristas, que ya pueden ser el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, de cómo resulte esa transacción típica que tienen esos partidos con respecto al gobierno nacional. Entonces,
La mayor parte de la fuerza, respondiendo a la segunda pregunta sobre si es Abelardo o Paloma en el Senado quien tiene la mayor preeminencia, pues sin duda está bastante a favor de Paloma por cuenta de que su partido, el Centro Democrático, obtuvo 17 curules con respecto a las 13 que obtuvo en 2022. Entonces eso es por esta primera parte. Ahí Felipe, o sea, si esto fuera un juego de póker, eh, al mercado, pues, yo no soy un experto en póker, pero bueno, digamos, al mercado le salió como una escalera, no, digamos que un full, un trío y un par, el mercado no le fue perfecto, no fue un póker de ases, pero digamos, uno dice por ahora, uno dice, hay buenas cartas ahí que salieron. A Paloma le salió un póker de ases. O sea, a Paloma le salió un muy buen número y después sí hubo como un mensaje de contundencia contra Abelardo por ahora, ¿no? Volviendo a decir, esto es una caja de sorpresas, pero en las dos medidas le fue muy bien con ese 5,8 y le fue bien, por lo menos en términos, o más bien, Abelardo no tuvo tanta fuerza en el Senado, ¿no? Que de hecho son medidas pequeñas, eso no quiere decir que eso nos vaya a decir cómo va a ser la carrera de aquí en adelante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, Creo que sí es una revelación que Salvación Nacional hubiera obtenido 4 curules o 3 con respecto a las 0 curules que obtuvieron en el 22 y sin duda ahí se ha soportado buena parte de las bases más fundamentales y más, digamos, leales a Abelardo de la Espriella, que con el siguiente slide se está jugando su paso a la segunda vuelta. Y es que este resultado quizás es para el mercado y para los que estamos pendientes de las elecciones en Colombia, quizás fue el resultado más fundamental porque sí movió el tablero, sí cambió las manos que tenían todos los jugadores sobre el juego y hace que aumente drásticamente la probabilidad de que la centro derecha, liderada por Paloma y por Juan Daniel Oviedo, tengan un paso a segunda vuelta. Y es que aquí lo que les tengo es el histórico de corto plazo, digamos, de entre 2018 y 2026, de las consultas partidistas e interpartidistas en Colombia. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos la semana pasada en el podcast era si la consulta por Colombia iba a obtener más de 4 millones de votos, que en palabras de justamente Paloma Valencia, la ganadora de la consulta, era, digamos, la métrica para definir si los resultados habían sido buenos o malos. Pero la verdad es que el resultado fue excelente. Excelente en la medida en que obtuvo del total, obtuvo 5,8 millones de votos la consulta de la gran consulta por Colombia, en donde pues hubo una barrida por parte de Paloma Valencia, pero también hubo la sorpresa electoral de los 1,2 millones de votos que obtuvo Juan Daniel Oviedo y que hacen que sea pues una fórmula bastante interesante para Paloma a la hora de congregar votos para el centro. Y eso es lo que los traders y que los mercados predictivos están, digamos, incorporando como un mayor chance de un paso a segunda vuelta, porque ya sabemos que solamente con la derecha, digamos, es bastante difícil batir y superar al electorado de Iván Cepeda. Entonces, la primera pregunta es, sí, fue un éxito. La segunda pregunta, también relativa a estas consultas, era si Roy Barreras y el Frente por la Vida, en donde también estaba Daniel Quintero y otros candidatos que son poco conocidos, iba a superar los 2 millones de votos. Y con eso, con ese capital político que supondrían esos 2 millones, digamos que tener una negociación con respecto a la izquierda que está concentrada alrededor de Iván Cepeda. Y la verdad es que los resultados fueron completamente decepcionantes, tanto para Roy Barreras y también para la tercera pregunta que nos hacíamos era si Claudia López iba a superar los 1,5 millones de votos y la respuesta es no. Ambas consultas, tanto el Frente por la Vida como la consulta de las soluciones, digamos, obtuvieron más o menos un poco más de 1 millón de votos, lo que, digamos, hace que sea bastante improbable que sean unos actores políticos a considerar para la primera vuelta y también para la segunda vuelta presidencial. Entonces, eso sin duda movió el tablero, hace que la derecha tenga en ese momento una mejor mano para el juego que tiene frente a la izquierda y hace que pues, las probabilidades que vamos a ver después
estén ahorita siendo bastante favorables para Paloma Valencia y en algunos casos superando a Abelardo de la Espriella, según la información de los últimos días. Bueno, sí, ahí quedaron respondidas todas las preguntas. Me imagino hay cositas, hay matices que yo destacaría el 5-8. De pronto hay gente que argumenta que eh, el partido de Oviedo no le fue tan bien en Congreso, luego de pudo haber sido aquí gente de izquierda apoyándolo. Que puede ser, no sé, ahí podría ser que infle algo ese número. Eso es algo que he oído y me parece que puede tener sentido sin que se reduzca pues la importancia del resultado. Y las encuestadoras, pues a ninguna le fue bien. Obviamente hay una discusión de cómo medirse, hay un montón de matices de qué números están usando para hacer la comparación. Obviamente estuvieron bastante lejos, sobre todo en estas consultas, en las más pequeñas que nada que ver. Y ahí es donde unas encuestadoras que estuvieron demasiado lejos y otras, en el caso de Data Síntesis, se acercó mucho a las consultas pequeñas. Em, pero bueno, me imagino yo que ahora vienen las otras encuestas, las nuevas encuestas, pues ya las encuestadoras van a tener que hacer correcciones de esos sesgos tan grandes que estaban mostrando. ¿Usted cómo la ve, Carlos? Pues hombre, ya además de todo lo que ustedes han mencionado, yo sí quiero comentar que uno de los agentes más afectados por este fracaso, porque no encuentro otra palabra para lo que fue las consultas, tanto el Frente Amplio como en la que estaba Claudia López, pues fue la encuestadora Inbamer, ¿no? Que apuntaba a un repunte muy significativo de Claudia López, que no alcanzó ni la mitad de los votos que tuvo cuando ganó la alcaldía de Bogotá. Y ya uno empieza a ver unos cuestionamientos muy serios a Inbamer, ¿no? Que es la que ha generado más temores en los mercados. Entonces yo creo que también se vio muy afectada y pues habrá que tenerlo en cuenta más adelante. Es que el mundo, Carlos, cambió con las encuestas de Inbamer. O Mm. sea, nosotros primero siempre hemos hecho análisis a punta de Inbamer, que es la que más historia tiene. Siempre nos ha gustado algo que sea consistente. Y cuando Inbamer sale y da esos resultados extremos, por supuesto de Claudia López y también en general de todas las historias que muestran, pues el mercado reaccionó. Y mismo lo puede ver en Polymarket, cómo se dispara y la conclusión fue la izquierda ya no tiene techo y mil cosas más. Entonces, si hubo una, digamos, Inbamer, y no quiere decir que no puedan ajustar, y no quiere decir que, por supuesto, van a haber hecho a propósito ni nada de eso, pero sí tiene cosa de una credibilidad enorme que impactó al mercado. Y esta semana fue de recuperar esa, digamos, el trading Bummer, tal vez. El trading Bummer fue de vendamos como locos porque Bummer nos dice que aquí ya no hay nada que hacer. Y toda esta semana fue devolver el trading Bummer. Así que es importante, ¿no? Sin meterse en la minucia de cuál fue mejor. Yo sí creo que al final concluyen que Guarumo y Atlas Inter fueron las que más medios se destacaron dentro de un entorno lejano. Pero tiene toda la razón. Inbamer ha sido para los analistas, ha sido un ancla. Y tienen que corregir, y tienen que mirar a ver. Por supuesto, todos estamos en el camino de que puede pasar estos errores, pero sí hubo un impacto en los mercados y una de vuelta. No sé, Felipe, ¿qué más tiene para contarnos? Bueno, quizás sobre esta última diapositiva quisiera mencionar una última cosa. Y es que no sé si usted vio, Felipe, que esta semana La Silla Vacía publicó un análisis muy interesante que, digamos, ha sido sujeto de muchas críticas por cuenta de su metodología. Eso se llama regresiones ecológicas, en donde a partir de las mesas intentan estimar de qué partidos están alimentando los votos de los resultados de ciertas elecciones. Y me llama mucho la atención que para el caso de Juan Daniel Oviedo, más o menos de su total de la votación, 20% fueron votos alimentados por Salvación Nacional y 10% por votos del Pacto Histórico. Entonces, buena parte también de la centroderecha está viendo, digamos, esos resultados con cierto optimismo reservado en la medida que es posible que esos 5,8 millones de votos no se trasladen completamente a Paloma Valencia, obviamente por cuenta de ciertas reservas que tenga el centro o por estrategias electorales que, por ejemplo, pudo haber utilizado el electorado Salvación Nacional para que una contrincante tan fuerte como Paloma en su momento pues no quedara contra Belardo.
Entonces eso creo que también es algo muy relevante para evaluar y seguir analizando para más adelante. Y con estas estimaciones también quiero mostrarles en la próxima diapositiva un ejercicio muy interesante que hicimos en el equipo de investigaciones, que hicimos con Carlos, en donde a partir de los ratios históricos, es decir, aquí lo que estamos haciendo en esta primera parte del análisis es ver exactamente en las consultas, esas consultas, ¿qué porcentaje representan del voto que obtuvieron en primera vuelta sus agrupaciones políticas? Entonces, por ejemplo, en el caso de 2018, la consulta de la izquierda obtuvo 3,4 millones de votos, que representa el 70% de los 4,9 millones que obtuvo Petro en la primera vuelta, y así para las distintas que estamos, digamos, aquí contemplando para el análisis. Eso nos permite más o menos establecer un patrón, digamos, obviamente eso también está sujeto a críticas, pero es algo que puede ser muy diciente sobre las estimaciones y los rangos que creemos que pueden obtener tanto la izquierda como la derecha en primera vuelta. Y es que para la izquierda estamos viendo que el resultado de las consultas representa un 70% en promedio. Estamos hablando de 70, 68, más o menos 69. Aquí utilizamos el 70%. Y como no hubo consulta en fecha caliente para la izquierda, digamos que estamos utilizando para este ejercicio la votación total que obtuvo el pacto histórico para Senado en las elecciones del domingo pasado. Entonces, permítanme explicarles un poco cómo es la matemática electoral que estamos haciendo aquí y cómo estamos estimando que va a obtener votos la izquierda en las elecciones del próximo 31 de mayo. Y es que para el caso de la izquierda, digamos, nosotros partimos de la base de que estamos esperando de que un total de 22 millones de personas, de un total de 22 millones de electores, voten en las elecciones presidenciales de la primera vuelta. Si el pacto histórico obtuvo 4,4 millones de votos y estamos hablando de que esto representa 70% de lo que pueden obtener en primera vuelta, estamos hablando de que el límite inferior, que estamos calculando como una simple regla de tres, es que o sea, que lo mínimo que estamos esperando que saque la izquierda es 6,3 millones de votos. Ahora, ¿cuánto podría ser el techo? ¿Cuánto podría ser el máximo? Para eso, nosotros utilizamos la probabilidad que tiene el candidato, pues que congrega a toda la izquierda, que en este caso es Iván Cepeda, que tiene probabilidades de pasar a segunda, que en Polymarket es 43%. Si le sacamos el 43% a esos 22 millones de potenciales electores de todo el universo de las elecciones para la primera vuelta, estamos viendo de que podría llegar a obtener 9,5 millones de votos. Y un punto medio, que podría ser, digamos, la estimación más probable, es que obtenga la izquierda 7,9 millones de votos para las próximas elecciones presidenciales. Para la derecha, hacemos este mismo ejercicio y tomamos en este caso ahí sí la votación de la gran consulta por Colombia. Lo que vemos en la gráfica de las barritas que está a la izquierda es que las consultas de la derecha representan el 78% del total de los votos que obtienen los candidatos de derecha en primera vuelta, ¿sí? Que en este caso estaban muy concentrados en 2018 en Duque y en 2022 con Federico Gutiérrez. Y lo que vemos es que si aplicamos la misma lógica para estimar el límite inferior potencial, estamos hablando de que esos 5,8 millones, siendo el 78% del total, querrá decir que el 100% pues serían 7,4 millones de votos. Eso, digamos, es lo mínimo que estaríamos esperando. Y ya para el límite superior, lo que estamos haciendo es que, dado que la derecha está fragmentada en dos candidatos que tienen probabilidades de pasar a segunda vuelta, que son Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, si sumamos ambas probabilidades de Polymarket y lo multiplicamos para saber eso cuánto representa de los 22 millones de votos, estaríamos hablando de que lo máximo que estaríamos esperando sería 11,7 millones de votos para un punto medio de 9,5 millones de votos que creemos que es lo más probable. Entonces, esto lo que nos está indicando es que si la derecha no estuviera fragmentada entre esas dos candidaturas, sin duda tiene muchas probabilidades de que sean los candidatos pues, de derecha los ganadores de las elecciones presidenciales, dado este análisis. Entonces estos son como nuestras estimaciones en cuanto a los rangos electorales que podrían obtener. Que a mí me parece buenísimo este ejercicio, porque le da bastante solidez, obviamente, pues ahí hay unos rangos grandes,
pero le da bastante solidez a lo que uno ya comienza a poder imaginarse. Y por supuesto le muestra a uno que en el potencial la centro derecha debería siempre tener una ventaja y claro, el limitante es que tanto se puede trasladar eh, una candidata como Paloma Valencia puede absorber todos los votos de Abelardo o al contrario. Ahí ese es como el límite, pero eso es lo que nos manda al techo, a los 11,7. Pero a mí me encanta este ejercicio, creo que sí hay una correspondencia bastante buena entre los resultados de las consultas, en este caso para el Senado, para el lado izquierdo, con los resultados de la primera vuelta. Entonces, está buenísimo. No sé, Carlos, ¿cómo lo ve? Sí, Felipe, en línea con lo que hemos dicho, digamos que aquí la incógnita que resulta es qué va a pasar con el cetro que ha salido tan maltrecho de estas elecciones, ¿no? ¿Qué pueda pasar sobre todo con algunos votos que pues ahora se parecerán reducidos por el lado de Sergio Fajardo e inclusive Claudia López, pero que en una eventual segunda vuelta y podamos vernos abocados a un photo finish si es que estas estimaciones resultan más parejas de lo que creemos, pues que eso sí puedan hacer diferencia. Y digamos, de ahí la importancia y todo este entusiasmo que se despertó no solo por parte de algunas personas, sino en el mercado con la elección de Juan Daniel Oviedo como vicepresidente, ¿no? Que pueda capturar ese centro que creo que puede ser importante. Buenísimo. ¿Hay algo más, Felipe, no? Sí, Tenía, señor, les tengo dos láminas para llegó lleno de terminar ya esta regalos. historia. Sí. Sí. Bueno, de la mano con el resultado de la gran consulta por Colombia, también ya tenemos información más o menos actualizada sobre lo que está pasando con la intención de voto según las encuestas. Ayer en la noche, la revista Semana publicó la nueva encuesta de Atlas Intel. Esta encuesta se realizó antes de que se pronunciaran o se oficializaran las candidaturas con las fórmulas vicepresidenciales, pero nos da, digamos, información que creemos que es bastante relevante y es que primero, pues hay un repunte de Paloma Valencia, pues dado que ahorita estaría recogiendo los votos de los 8 distintos candidatos que participaron en esa consulta y hace que ahorita pues esté en el top 3 de intención de voto para la primera vuelta. También vemos que la intención de voto de Iván Cepeda, digamos, se mengúa desde los máximos del, pues en la clase Intel estamos hablando del 39, 38 hacia el 35%. Y lo que es más interesante serían dos elementos, y es que, primero, si agrupamos a los candidatos por el espectro político, digamos que estamos teniendo una prueba de robustez sobre el ejercicio que estábamos haciendo antes, y es que la derecha estaría pues acaparando el 44,3% de todos los votos, la izquierda seguida por el 39,2% y el centro, como ya mencionaba Carlos, pues apenas casi un 10% que sin duda pues contrasta con los resultados de noviembre o incluso antes, donde el centro parecía ser la respuesta para colocar un candidato presidencial que fuera viable para primera y para segunda vuelta. Y lo segundo que me parece muy importante es que estamos empezando a ver datos en donde Iván Cepeda ya no está ganando en segunda vuelta. Primero, si la comparamos frente a la ganadora de la Gran Consulta por Colombia contra Paloma, estamos viendo de que Paloma tendría en segunda vuelta 45% de los votos, casi 46, frente al techo típico que se conoce de Iván Cepeda del 38,4% que coincide usualmente con los datos de favorabilidad del presidente Petro. Lo mismo pasa con Abelardo de la Espriella, solamente que con Abelardo, digamos, esa intención se reduce un poquito y parece que buena parte de ese electorado que en principio votaría por Paloma en segunda se trasladaría un poco, casi que marginalmente a Iván Cepeda, pero es un escenario donde incluso pues Iván Cepeda no estaría ganando en la segunda vuelta y en donde ya se muestra un empate o un photo finish un poco más reñido, pues es cuando comparamos el escenario de Iván Cepeda con Sergio Fajardo, en donde ambos tendrían una intención de voto bastante similar, por no decir que igual, y digamos ahí sería un poco más, digamos que habría más incertidumbre sobre cuál sería el candidato que estaría pasando pues, a ser el presidente de la República. Entonces con Fajardo, digamos, están de iguales, pero frente a los candidatos de la derecha, ya Iván Cepeda, digamos, demuestra que ha perdido
un poco de fuerza. Sí, ahí es muy balanceado en esos, ya en los ejercicios en la tabla de la derecha, a la derecha más bien, los gráficos a la derecha, pues porque la gente de los extremos dice, yo no votaría en ese caso, pues seguramente terminan votando por el otro lado. Usted es muy disidente, por ejemplo, Sergio Fajardo, Paloma Valencia, en que Paloma gana, pero hay un 36 que dice yo no voto por ninguno de esos dos, que seguramente es el mismo 36 de la izquierda, que en este tipo de ejercicios lejanos dice yo no participo ahí. Pero bueno, esa es la primera encuesta post elecciones regionales y de consultas y ya comienza uno a tener esa figura. Habrá quienes lo comparen con Chile, que usted acaba de decir, Felipe. Y es sí, la izquierda va a ganar la primera vuelta, no hay nada que hacer, pero el tema es cómo suman el resto. En Chile era un poco más, digamos, la izquierda aquí por supuesto tiene más apoyo, pero de todas formas en Chile pasaba lo mismo. La primera vuelta barría a la izquierda y después no había ningún escenario en el que pudiera ganar en segunda vuelta. Aquí es más apretado todavía, no es el mismo caso. ¿Cómo la ve Carlos Atlas Inter? ¿Usted sí qué piensa de estas discusiones de encuestas? Me imagino que el resto de encuestas van a moderarse, ¿no? Ya no pueden andar en esos Ujú. extremos. Pues Felipe, yo lo que creo es, digamos, algo interesante que estamos a la espera es ver si alguna otra encuestadora, a diferencia de Atlas Intel, da a Paloma Valencia o a Abelardo de las Priella venciendo a Iván Cepeda. Porque a la fecha, Atlas Intel, no solo ahora, sino incluso hace unos meses, es la única que ha dado ese escenario. Entonces, será interesante ver qué está ocurriendo en este momento para la segunda vuelta. Total, total. ¿Y cuándo vienen esas encuestas? ¿Cuándo llegarían las nuevas? Pues no tenemos fechas por ahora, pero yo creo que ya como se anticipó Atlas, ya es Van a tener que responder las muy otras. pronto, claro que sí. Sí. Listo, y terminamos. Aquí ya lo reemplazo, Felipe, y terminamos con los gráficos de los mercados que están empezando en Polymarket y en Calci, para que todo esto que acaba de contar Felipe ustedes lo vean visualmente. Sencillamente hubo cambio de jugadores. Digamos, hay dos cosas que se ven en los gráficos que es súper evidente. Una, la burbuja de Inbamer. Y es ese choque que tenía la aprobación, las probabilidades más bien de elección de Iván Cepeda, tanto en Polymarket como en Calci, que se dispara después de Inbamer. Eso ya se borró. Y lo segundo, pues tenemos el cambio de jugadores. Por ahora el mercado dice, listo, ahora sale Belardo y entra Paloma, en el sentido de que ahora sí que se alinee con Iván Cepeda. Aquí es lo que está hablando el mercado, yo no estoy diciendo lo que vaya a hacer más adelante. Y cambian las probabilidades. Las que tenía Paloma ahora las tiene Abelardo, y las que tenía Abelardo ahora las tiene Paloma. Entonces, los dos elementos, el que le importa más al mercado, pienso yo, aunque yo creo que las dos cosas influyen. Pero por supuesto uno, y es que regresa al techo a la izquierda, que ya lo mencionamos, y el otro, eh, que digamos, eso pasó en Chile. Los mercados entre un candidato sea menos en el extremo, pues tienen más probabilidad de ganar, digamos, en ese sentido. Entonces yo creo que el mercado también está viendo que si llegara a haber un candidato entre, digamos, si Paloma, que está, que como lo visualiza la gente, es un poco más menos a la derecha que Abelardo ganara, pues ganar en primera vuelta tendría más probabilidad, como ya lo mostró Atlas Intel, que es bastante intuitivo. Entonces en Chile, en el camino, les preocupaba mucho pues, que la extrema derecha caminara y fuera más difícil no solamente el resultado electoral, número uno, sino adicionalmente más difícil la vida postelectoral. Cuando un extremo gana, pues va a tener la oposición fuerte al otro lado. Pero bueno, creo que ahí terminamos el tema político, muy interesante, rebalanceado, rebarajado y, y termina la gente con cierto optimismo que era absolutamente nada que ver con lo que vivimos las últimas 3 semanas después de las encuestas, de la oleada de encuestas. Si quiere, pasemos, cambiemos de tercio y vámonos a hablar de inflación, ¿no? Que salió la inflación en Colombia en 5,29, como les mencionaba, una buena inflación, el dato de inflación. Y aquí hay varias cosas interesantes. Entonces, Carlos, agarre usted ahí la batuta y cuente qué vio usted en ese dato.
Perfecto, Felipe. Sí, evidentemente yo creo que el meme lo ilustra bien. Esta inflación que digamos a todas luces pues sigue muy lejos del límite superior del rango meta y demás, pues lo cierto es que sorprendió positivamente a los mercados en la medida en que estos ya le apuntaban más a un 5,5 en términos mensuales a un 1,27 y con el 1,08 mensual pues digamos puso a pensar a más de uno y a nosotros incluidos sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses y sobre todo a cierre de año. Entonces, en ese sentido, pues vemos que, digamos, la inflación fue efectivamente mayor que el promedio histórico, el promedio comprendido entre 2010 y 2019 para aislar todos estos efectos que se dieron posterior a la pandemia, pero lo cierto es que ese febrero estuvo lejos de otros registros, por ejemplo, los de 2023, los de 2024 e incluso el del año pasado. Entonces, en ese sentido, pues la inflación, como menciono, pues mostró un buen comportamiento en medio del contexto. Y eso pues estuvo asociado principalmente al comportamiento de algunos rubros que podemos ver a continuación, ¿no? Y es que lo que se observó claramente es que por el lado de servicios y lo de los alimentos, pues la presión siguió siendo significativamente al alza o digamos alcista. Digamos, el efecto del salario mínimo no es que desapareciera o algo por el estilo, está allí y de esa manera pues uno ve a los servicios con una inflación en febrero bien alta, superando al promedio, incluso la del año anterior. Ahí tenemos las comidas fuera del hogar, a domicilio, el servicio doméstico generando presiones sobre los precios y también pues hemos visto, aunque digamos en medio de todo moderado, pero sí hemos visto unas presiones alcistas por el lado de los alimentos. También pues podía ser asociado a las condiciones climáticas. Ahora, todo esto contrasta con lo que viene presentando en bienes, por ejemplo, que el registro se ubicó por debajo de la media y puede estar ayudando un poco el dólar, generando menores presiones en algunos bienes como los autodomésticos, los vehículos. Y digamos, algo interesante es que en el tema de regulados, en 2026 se registró la menor inflación mensual en febrero desde 2022. Por más que estaba por encima de la media, estuvo por debajo de todos estos últimos años. Y esto pues estuvo asociado a lo que ocurrió principalmente con este anuncio que hizo el gobierno en febrero de reducir el precio de la gasolina de 500 pesos y algo que, digamos, ya venía observándose y que podía ser esperado, y es la reducción de los precios de la electricidad, ¿no? Entonces, en el próximo slide podemos ver precisamente con un Venga, ejercicio que Carlos, usted mencionaba. Dale, paremos sí, un segundito, venga, devolvámonos. Una explicación un poco más, como más rápida para la gente que no ha visto esta desagregación. ok. Entonces, esta es la canasta, ¿no? En donde uno cuando gasta en el mes compra esas cuatro cosas, ¿sí? En la parte de regulados pues obviamente todo lo que tenga que ser como servicios públicos, que es cuánto más o menos del índice, Carlos. Eso es más o menos el 17%. Ahí también está la gasolina, el transporte urbano. Electricidad, toda esa cosa, está Sí, ahí sí. metida. Después tiene servicios, que es el componente grande, es como la tractomula de lo que uno gasta todos los días, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Y que denos ejemplos de servicios. Cerca del 49%, entonces ahí están los que mencionaba, ahí están los arriendos, las comidas fuera del hogar, el servicio doméstico, entre muchos otros. ¿Qué es lo que está recontrachocado por Sí. este año, ¿no? El top 3 de números. Después usted tiene alimentos, que es la parte más volátil, y usted se gasta cuánto en la canasta de alimentos, el colombiano promedio. Cerca de un 15%, Felipe. Listo. Y ahí se ve que hay un choque moderado, no es tan bravo como el de servicios, que es la tractomula, pero también importa. Y finalmente, bienes, ¿cuánto? Pues es el restante, ¿no? ¿Cuánto le da ahí? Un 18%. Y también, digamos que en este caso también ayuda, eh, por lo menos no es algo tan explosivo, ¿no? Es algo Así manejable. es. Así Listo. es. Entonces, esta es la historia, pero entonces lo que escogimos, escuchamos mucho es esto hubiera sido mucho peor si no se nos daba el milagro de regulados, que salió regulado súper bajito. Entonces ahora sí hágale y continúe, que de nuevo, ¿no? Es electricidad, gasolina, a toda esta carreta.
Hágale, Carlos. Así es, Felipe. Entonces, vimos algunas estimaciones de algunos colegas tendientes a que la inflación sin ese componente de electricidad y combustible hubiera sido muy superior, digamos, insinuando que pues, las presiones son muy considerables y que incluso la inflación hubiera estado en el 6%, lo cual es cierto, pero nosotros, digamos, estuvimos haciendo algunos análisis y lo primero que podemos decir al respecto es que más allá de lo que se anunció para la gasolina, pues sobre todo el de la electricidad, podía ser descontado este efecto. Y lo segundo, además de estos elementos, es que las presiones que está generando el salario mínimo, pues son menores de las que se contemplaba en un principio, incluso las que estimaba el Banco de la República y que usted más adelante nos va a mostrar. Y en ese sentido, pues estuvimos haciendo algunos ejercicios de lo que podría ocurrir en marzo, teniendo en consideración que también se decretó una reducción de 500 pesos a la gasolina y y los precios de la electricidad. Se espera que continúen mostrando un comportamiento similar. Y en ese sentido, nosotros creemos que la inflación de esos regulados podría reducirse en términos mensuales, podría estar, hablemos de un 3,8% y en ese sentido pues le continuaría generando o contribuyendo de manera positiva al comportamiento de la inflación. Ahora, en términos mensuales, digamos, tomando todos los marzos, en una perspectiva histórica, pues lo que podríamos ver precisamente en este mes es que vamos a tener una de las inflaciones mensuales más bajas en este rubro. Entonces, pues digamos que aquí es una noticia a todas luces positiva en medio de una coyuntura que sigue siendo compleja. Sí, a mí me gusta mucho el ejercicio, y ya Carlos lo mencionó, no es para decir que no hay una presión en el salario mínimo, claro que lo hay, y están muchos componentes. Y no es para decir que el tema de regulados no nos salvó el partido, claro que es gran parte lo que salva el partido, pero esto era esperable, digamos. Lo que estoy tratando de decir es que los analistas estos números lo sabían, sabía que electricidad venía y gas, incluso gasolina venía disparado el año pasado. Entonces uno cuando sabe que vienen disparados, uno ya sabe que este año, a no ser de que los choques se estén repitiendo, pues ya no vienen disparados. A donde voy es, sí hay una sorpresa bajista en la inflación que no proviene de acá. Entonces, los analistas que esperaban el 5,50 debían tener en su modelo que los regulados iban a ayudar y aún así les daba más abajo. Entonces, mi mensaje un poco es, no es, oiga, es que la inflación dio bajita, porque es que el gobierno me alteró los regulados y entonces sí, el gobierno ayudó con la gasolina, eso es cierto. Pero de todas formas teníamos gasolina, la de hace un año muchísimo más alta, porque pues estábamos en época de ajustes. Entonces el mensaje un poco es, esto era esperado, los regulados sí están ayudando, era esperable. Y lo que sí es, entonces el resto de componentes que siguen muy altos y que reflejan el choque del salario mínimo han sorprendido a la baja. Entonces, ninguna, no se niegan, no es que, oiga, es que la inflación salió bajita porque es que el gobierno me la alteró, no. Eh, en la gasolina posiblemente algo, pero en el resto de cosas, ¿no? La inflación ha salido bajitas porque el resto de componentes no han salido tan altos como se esperaba originalmente. Y eso nos lleva pues a nuestros ejercicios de simulación de inflación. Nosotros todavía no tenemos, sí les habíamos contado, ¿no? Para nosotros la inflación, si quieres si cambiemos, para nosotros la inflación era más bajita que la que tenía el mercado. Entonces aquí tratamos de simular lo que probablemente tenía el mercado en la línea verde a principios de año y ahora seguramente ya el mercado va a estar más pegado a un 6 o un 6,10 porque pues ya se dio la sorpresa bajista de inflación, pero nosotros nos quedamos con una senda aún más moderada en la que de hecho la inflación los próximos meses sí subiría anualmente, porque además hay un montón de efectos base. Para nosotros la inflación llegaría a un pico al 5,5 a mitad de año y después lo que sea a final de año va a ser menos fuerte, porque el pico, porque la presión de salario mínimo lo modelamos durante los primeros 6 meses. Esto obviamente es supremamente optimista y es lo que nosotros diríamos es lo que nosotros alcanzamos a ver con lo que ha pasado recientemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que, y esto nos pasó en el 22, el problema es la guerra. Hay una guerra andando
y no sabemos nosotros hasta dónde va a llegar ese impacto de la guerra, entonces no sabemos cómo se va a ir reflejando en el país. Tenemos la experiencia de la guerra en el 22 y no pusimos, aquí pusimos las inflaciones a la izquierda de México, Brasil y Perú, no metimos ni a Colombia ni a Chile, porque es muy enredado meter a Colombia y Chile porque Colombia y Chile tenían un choque de dólar que no tenía el resto de la región por temas políticos, por el camino hacia la constituyente en Chile y por las elecciones colombianas. Entonces, es muy difícil separar lo que pudo haber sido la guerra, pero en cambio en estos países, en México, en Brasil y Perú, la inflación llegó a un techo y de repente la guerra, que es en febrero del 2022, le reacelera la inflación y fue entre 100 y 300 básicos más de inflación, lo cual sería gravísimo en este momento. Obviamente había muchas más dinámicas pasando en ese momento. No solo fue la subida del petróleo, ni la subida de alimentos, ni los containers. Sí, fue todo eso, más otras cosas que estaban pasando. Pero entonces el punto con el que hablamos nosotros ahora es, estamos contentos, ¿no? Celebrando el gol de, oiga, la inflación salió bajita y las fuerzas sí eran como nosotros pensábamos que venían, pero no queremos dormirnos en los laureles y decir miércoles, ¿cómo manejamos el tema de la inflación? El tema de la guerra sobre la inflación. Y no es sencillo. Goldman Sachs acaba de sacar un ejercicio y dice, ¿sabe que la inflación colombiana se sube del 6 al 6,20? Em, de hecho, un 6, y me imagino que ya habían corregido con el último dato de inflación, lo suben al 6,20. Entonces dicen, no, aquí no pasa nada. Solamente son 20 básicos y yo creería que si fuera solo ajuste de gasolina, de pronto, porque gasolina igual sí es un componente pequeño, de pronto sí le da el 6 al 6,20. Capaz que si se comienza a hacer fertilizantes y alimentos y mil otras cosas, otros canales, puede ser complejo. En el gráfico de la derecha está como qué le pasó a la gasolina en el 22. Fíjense que en el 22 no subió ni siquiera la colombiana, porque nosotros estábamos en el ciclo político donde decidieron no subirle a la gasolina el gobierno pasado cuando estaba en la etapa final electoral. Y ahí en esa foto tampoco Chile le subió, pero sí se nota como Perú le subió, como Brasil le subió la gasolina. Entonces sí hay un impacto, pero estoy seguro que no solo esto, seguro que la guerra afecta a muchos más componentes y es difícil. Entonces ahí lo dejamos como en el sentido de nosotros estamos jugados a la baja, la cosa está funcionando, pero la forma en que se desarrolla la guerra va a cambiar mucho las sendas. Y si la gasolina llega a 130 o a 140, es muy difícil que los alimentos no terminen generando un nuevo choque. Y si hay un nuevo choque, baraje y vuelva a botar números. Entonces, toda esta celebración nuestra de que la inflación va a terminar por debajo del 6, y yo creo que es un reconocimiento ya del mercado, le volvemos a poner un signo de interrogación. Es miércoles, ahora tenemos la guerra y no sabemos cómo meter la guerra. Porque pues no sabemos si es como Goldman Sachs, ya habría acabado la guerra, pero ahora dicen que son 11 días más. ¿Eso serán solo 11 días más? ¿O qué pasa? Bueno. Entonces estamos ahí, pues si uno mirara la de Ucrania, de nuevo, para usarlo como ejemplo, la de Ucrania duró, el petróleo duró 6 meses arriba. Yo no sé si, no digamos más, si cualquier entidad calculó que iba a durar 10 días Ucrania, pues Ucrania duró 6 meses. Entonces, como anécdota, yo estaba por allá en viajes familiares que tengo que hacer, em, y yo no tenía ni idea que iba a haber guerras más, me llamaban y me decían, menos mal usted sabe exactamente porque está ahí oyendo y allá en Moscú absolutamente ninguna razón para pensar que iban a atacar. Es más, eh, yo hubiera jurado que hubiera apostado plata que no iba a pasar nada por la tranquilidad que se estaban manejando las cosas. Entonces nadie sabe eh, cómo pueda terminar siendo esta dinámica. Pero lo dejamos ahí, terminamos con inflación, celebramos, es positivo, tenemos un modelo que es bajista, y ha acertado, digamos, en las dinámicas que ya se venían. Uno no puede decir, es que las dinámicas fueron sorpresivas. No, la mayoría no son sorpresivas y se esperaba que ayudaran a la inflación, pero este tema de alimentos nos preocupa. De alimentos, no, de guerra, y en general todo lo que pueda afectar la guerra a la cadena de precios en Colombia. Listo, ahí terminamos y nos falta un último tema, que hoy estamos largos y tenemos el tema del plan financiero, que por fin se conoció, lo cual es positivo, ¿no? Que, no, que se han animado, no nos hayan dejado sin plan financiero, que era una vaina bien compleja, bien compleja. Les explicábamos, vea, los gobiernos todos los años tienen, bueno, antes tenían una regla fiscal, que era precios que no me va a pasar de tal nivel de deuda ni de tal nivel de déficit, y después tengo un plan financiero para decirles, y ahora venga, les cuento cómo voy a endeudarme y cuál va a ser. Eso eran dos cosas claves. Ahora, si uno no tiene una regla fiscal, pues tampoco tiene un plan financiero, es como yo voy a hacer cualquier cosa que ustedes, que yo quiera y no importa con el plan financiero. Igual no, nada está escrito en piedra, ya lo vimos.
puede cambiar mucho, pero por lo menos uno tiene algún número de cuál es, qué es lo que tiene en la cabeza el gobierno. Yo voy a hablar de los números generales y Carlos me va a ayudar como los problemas particulares, como los supuestos que no, pues que son muy inverosímiles, sobre todo los supuestos de gasto, son una cosa muy rara. Pero bueno, en general, en el plan financiero cambiaron las previsiones económicas, redujeron la expectativa de crecimiento económico para el año pasado y para este, lo dejan en cerca de 2,6 para este año. Suben la inflación del 3,2 al 5,8. La expectativa que tenían para este año era de 3,2, ahora la suben al 5,8. Y la del año pasado, pues, subiría del 5,1 al 5,8. La del año pasado, pues ya la conocemos. Este fue obviamente una de las fuentes de crítica de mucha gente, incluyéndome, bueno, vea que ustedes también sí cambian expectativas, vea que ustedes sí cambian expectativas, lo que pensaban hace unos meses del 3,2 ya no es el 3,2 sino el 5,8. Estas discusiones, vea, estas discusiones son para el público, estas discusiones son para el tema electoral, estas discusiones son para tratar de ser lo más transparente posible. No tiene nada que ver con la gente de mercado. La gente de mercado trae de sobra el efecto del salario mínimo, lo puede sobreestimar, lo puede subestimar, pero está claro que el 6% de inflación para todo el mundo salió después del ajuste del salario mínimo. Antes todo el mundo estaba al 4, al 4,5 o al 3,5. Entonces aquí no hay estas discusiones que de pronto uno cree que de verdad no se sabe y de pronto puede ser que el gobierno esté... Nada. Aquí todo el mundo sabe que este ajuste de inflación esperada es por el salario mínimo y no es más. ¿Por qué lo digo? Porque después de que salen las críticas, el gobierno sale a decir, no, 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 pero es que no fue el salario mínimo. El salario mínimo es uno de los elementos, y ahí Carlos escribió los supuestos. Sino es también la guerra, porque pues, imagínese el petróleo subiendo 20 o 30, ¿cómo no va a afectar? Y son factores internos, porque el clima también está el tema del niño por ahí andando, y los costos de producción que pues, se pueden reflejar en el costo de financiamiento, porque la tasa de interés del Banco de la República está subiendo y eso aumenta costos. Y finalmente el salario mínimo también puede ser. Entonces esto es lo que les decía al principio, es una falta de respeto decir esto, inventarse estos números para poder ahora sí decir es que el salario mínimo es una gotica de todas las fotos. No tiene presentación salir con esto. Y tan no tiene presentación que uno no puede decir que uno de los factores para doblar la expectativa de inflación es el petróleo, ¿no? Es la guerra. Y dejar en su proyección de petróleo el petróleo más bajito de los últimos 4 años, que lo dejan 59. O sea, no, venga, es que yo sí creo que el petróleo va a afectar un poco, entonces mi expectativa de petróleo es 65, o es 70, o es 75, cuando ya la están viendo a 90 o a 100, no, le dejaron el mínimo, el más bajito de toda la historia. Entonces, esas historias, y es una pena porque estoy seguro que en el Ministerio de Hacienda hay gente que sabe 100 veces más que nosotros y hay gente muy preparada que lleva muchos años trabajando en esto y que le toque escribir estas cosas o que le toque buscar esos argumentos, dan de verdad, dan mucha tristeza. Pero bueno, obviamente, pues uno tiene un trabajo y tiene que mirar cómo lo hace lo mejor posible y no es tan fácil, pues. Pero esto es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Claro que todo eso puede afectar y seguramente que puede, pues ya les estoy diciendo, la inflación del 6 puede que sea, no sea el 6 o el 5,5, sino que sea mucho más alto por la guerra, claro que lo puede hacer. Y también el niño puede afectar. Lo tercero, si no lo vean, o sea, se me traba en la lengua decir que las tasas de interés del banco pueden afectar la inflación, eso me parece que es como, ahí sí es decir, 2 más 2 es igual a pescado, no tiene ningún sentido. Pero los otros factores, claro que lo pueden hacer, pero esa no fue la razón. El gobierno hace este ajuste, la gente se queja y al siguiente día dicen, pero venga, si eso me olvidó contarles que es que era todos estos factores y no tiene ni pies ni cabeza esa historia. Tan no tiene pies ni cabeza esas dos de esas frases que aquí les trajimos dos gráficos que lo llamamos supuestos inaceptables. Entonces, pues uno de ellos es, pues ya les mencioné a ambos, el de la derecha es el petróleo. ¿Cómo usted me escribe un documento con el petróleo así y me dice que la proyección de gobierno del petróleo es 59, que es que no hemos visto 59, hemos visto 3 veces en el último año y no hemos visto en los últimos 5 años más 59? Para que usted se mande con un 59, es que usted está, pues usted obviamente acabó el año y el año pues, acabó abajo y ya está, no es vueltas. Si usted cree que hay una guerra y que de pronto puede tener unos efectos, usted pone un 70 y se pone un 75, que de hecho es el promedio de los últimos 3 4 años que tiene, pues muy razonable. Usted no dice 59 y dice que es que la guerra fue parte de lo que le hizo subir la inflación, eso no tiene presentación. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos,
pero hay un grupo en la población que dicen, de pronto no, como los analistas siempre le pegan al gobierno, entonces no, eso es increíble que lo hagan. Y lo de la izquierda es un tema mucho más, lo del gráfico de la izquierda es un tema, esta idea de que es la inflación, es la tasa de interés del banco la que afecta la inflación, es una cosa como traída de los cabellos. Y me gusta mucho esta historia de Turquía, eh, porque en Turquía Erdogan en el 21 hizo la misma frase, es que no le quitó una coma. Dijo, las tasas de interés causan inflación. ¿Y usted cómo lo sustenta? Mi educación económica, que ahí yo no puedo diferenciar mucho de los discursos que uno escucha localmente. Em, y yo me imagino, yo me pongo en la cabeza de Erdogan, que me cuesta mucho trabajo, y uno ve la gráfica, que es la izquierda, y ustedes ven ahí la inflación y las tasas de interés. Y por supuesto que se mueven en conjunto. Por supuesto que cuando la inflación va para arriba, las tasas de interés van para arriba y después para abajo. Pero la causalidad es la contraria. Los choques de inflación hacen que usted persiga, el banco tenga que salir a perseguir la inflación con las tasas. Pero si usted ve la gráfica hasta antes de que Erdogan hiciera su experimento, pues usted dice, no está obvio, vea, las tasas de interés suben, que es la línea azul, y la inflación sube. Y después bajan. Entonces es realmente, y pensé en la metáfora, pero no se me ocurre una, pero no sé, pues es como el perro, usted sale a pasear al perro y usted dice, pues que vea, es que el perro es el que manda porque ese señor se está yendo al árbol. No, pues es el señor el que tiene, está dejando ir al árbol porque después tiene que salir. La inflación es la que nos dirige a todos y los choques de inflación son incontrolables, la mayoría. Hay unos que son fabricados internamente, pero nada que ver esa historia. Tanto que Erdogan la aprobó, pues porque era Erdogan. Entonces Erdogan decidió en un ataque, en un problema inflacionario que no era grave pues para los niveles de Turquía decidió bajar tasas, la línea azul para abajo, porque él en su educación económica de su vida, él pensó que las tasas de interés abajo iban a bajar la inflación. Acto seguido, la inflación en Turquía sube del 20 al 80 y se pierden 3 años de inflación loca. ¿Hasta cuándo? Hasta que el banco sube la tasa, pasa un periodo y la inflación finalmente comienza a bajar. Entonces aquí, como les digo, esto es falta de respeto. Esto no se me ocurrió otra palabra para salir, sacar esos argumentos en un documento público. Es como, estamos hablando entre profesionales, a quién le estás escribiendo, ni a quién estás escribiendo. Es una cosa que me molesta muchísimo. Eh, pero bueno, básicamente esa es la historia. Ahora, ¿qué pasa con unos países como Colombia? En el caso en que uno diga, no, es que las tasas de interés realmente no afectan la inflación, estudios en Estados Unidos, porque de pronto lo que hacen es generar recesión, pero en el camino, los choques temporales, ¿no? Todo eso puede ser cierto y hay un espacio de discusión que es válido. O sea, si tengo un choque en petróleo, la inflación, pues no me la va a controlar las tasas de interés, o si choque en alimentos, a no ser de que me casque muy duro la demanda. Todo eso es cierto. Pero en países como el nuestro, nosotros no tenemos ese lujo de las discusiones, como no lo tiene Turquía. En el momento en que usted decide, por su educación, por su educación económica personal, usted decide que le va a llevar a contraria al mercado y a las creencias del mercado, que algunas son creencias, yo estoy seguro que hay cosas que no son tan ciertas. Si usted decide, no, yo soy Colombia o yo soy Turquía y voy a hacer la tasa de política al contrario, porque yo creo que sí, pues le dicen, señor, es que usted todos los días, todos los meses me pide un montón de plata prestada. Y si usted no concuerda con mis teorías económicas, con las teorías de los inversionistas aceptadas, y obviamente súper probadas, pero bueno, digamos que aceptadas, entonces pues yo le voy a cobrar más. Y entonces así es que usted, y le voy a cascar a su moneda. Entonces así es que usted termina pagando tasas del 13 o del 14% o termina con mega devaluaciones que sí se vuelven inflacionarias. Entonces usted no tiene, si usted es la banca de la banca, de la cuarta banca del Barcelona, usted no puede ir a decir que si le ponen su locker al lado del de Messi, no se lo van a poner. Y eso es lo que no puede hacer, o que lo dejen reemplazar a Messi en uno que otro partido. Eso no puede pasar y eso es lo que no pueden hacer los países emergentes. Cada vez que han hecho esas políticas extrañas, terminan perdiendo la confianza. Alguien dirá, pero venga, hemos hecho políticas extrañas y el dólar no se ha subido. Precisamente porque han subido las tasas de interés y han controlado los ataques. Los mensajes del Banco de la República han dicho, listo, usted me paga más tasa. Y el mismo gobierno ha pagado más tasa. El banco no fue el que subió las tasas, fue el gobierno el que ha estado subiendo las tasas de hace 2 años
en sus tasas de intervención, de financiación. Entonces, bueno, pues págueme más tasa y si me paga más tasa y si el banco me paga más tasa, todo bien, yo no le ataco su moneda. Entonces ahí siento, o sea, esto es, estoy seguro que si hay gente que sabe de mercado y está escuchando esto dirá, pues usted me está diciendo que el agua moja y yo estoy de acuerdo, yo estoy diciendo que el agua moja. Pero es impresionante cómo en un documento del Ministerio de Hacienda salgan este tipo de cosas y le den la munición política para decir, no, 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 la inflación la subimos por otra razón, que es una locura. Y yo siempre he dicho, oiga, si usted quiere tener unas políticas, pues hágala. Si usted hace una política que asusta la inversión, pero usted cree que está funcionando en el país, pues, pero asúmala. No diga que es que el dólar se subió por otra persona o es que la inflación se subió por otra cosa. Súmale y dígame, pues que yo creo que de todas formas la gente está mejor con ese salario que con una inflación del 6% y se puede lidiar con eso. Asúmala, pero no nos eche el cuento de yo subí el salario mínimo y además yo no subí la inflación porque es demasiado. Y bueno, ya ahí me va a dar un ataque, ¿no? Y es viernes, entonces voy a parar ahí, qué pena el monólogo, Carlos. Ahora sí, por favor, vayamos cerrando el podcast y déle usted a los números, ¿no? Esto fue solamente una descarga, para después no, para después tener un fin de semana más tranquilo. Perfecto, Felipe. Estoy de acuerdo en todo lo que dijo. Adhiero totalmente. Bueno, bueno, ahora hablemos un poquito de los supuestos en materia de gasto e ingresos que también llamaron mucho la atención. Lo podemos ver en el próximo slide. Y esto, pues digamos, lo primero es que respecto a lo que se había aprobado en el presupuesto general de la Nación, hubo una reducción considerable de los ingresos esperados de cerca de 27 billones, lo cual uno puede decir, bueno, está bien, se reconoce que ante la no aprobación de la ley de financiamiento y la suspensión temporal del decreto de emergencia económica, pues eso puede ocurrir. Sin embargo, lo que llamó mucho la atención, uno de los tantos elementos que llamó la atención es que frente a ese presupuesto general de la nación, se propone un recorte de cerca de 44 billones en gasto, lo cual es muy significativo y de esa manera el déficit ya no pasa o pasa del esperado para el 2026 por parte del gobierno del 6,2% del PIB al 5,1% del PIB, ¿no? Y esto, pues, es a todas luces sorpresivo y exageradamente optimista, en nuestra opinión, en la medida en que el CARF ha hecho sus estimaciones, incluso ya se pronunció respecto a lo que fue el plan financiero y pese a que incluso es un poco más generoso en materia de ingresos, esto asociado a que pues el decreto de emergencia económica no suspendido y que establece que habrá en un recaudo adicional asociado al impuesto al patrimonio, principalmente al sector minero energético y financiero. Lo cierto es que pues contempla un desajuste en los gastos muy importante de cerca de 40 billones de pesos y en ese sentido apunta a que hay un desajuste de cerca de 32 billones de pesos entre lo que propone el gobierno y lo que ellos estiman que podría ser y que nosotros creemos que está bien estimado. Ahora bien, incluso hay estimaciones que pueden llevar a que ese déficit y esos gastos sean mayores, toda vez que hay una serie de riesgos asociados al eventual efecto de la reforma pensional, al efecto de la reforma laboral, que no se le ha prestado mucha atención, y también, pues, como ya sabemos, al incremento del salario mínimo que podría generar una presión adicional en términos del PIB de 0,7 puntos porcentuales. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos estar hablando ya de un déficit primario, es decir, el ingreso menos el gasto de funcionamiento de inversión de 4,4 del PIB. Sería uno de los más altos en términos históricos. Podríamos irnos incluso 50 años atrás y aún así sería uno de los más altos. Y un déficit total del 7,4% del PIB. Y aquí yo haría una salvedad adicional y es que en 2025 muchos analistas, incluidos nosotros, teníamos un número similar que no terminó materializándose, fue el 6,4, gracias a todas esas operaciones que llevó a cabo Crédito Público. Hablo de las operaciones de manejo de deuda. Ahora bien, el tema es que ya en estas previsiones se encuentra contemplado que esto seguirá haciéndose y tendrá un efecto. Entonces ya es muy probable que no veamos esos efectos tan positivos y bajistas sobre el déficit por esa vía. Entonces, digamos que quedan muchas preguntas respecto a estos supuestos
de gastos, más cuando podemos ver en el siguiente slide que se mantienen pues las apuestas para el financiamiento, principalmente sustentada en lo que son las subastas de deuda a nivel interno, la emisión de bonos externos que ya se realizó de hecho al inicio del año, la mayor emisión en términos históricos de bonos yanquis en dólares, y también esta apuesta que ha sorprendido a muchos por las colocaciones directas a entidades públicas. Y de hecho, lo ya emitido por esta vía supera a la meta que incluso se incluyó en este plan financiero. Estamos hablando de que ya se emitió cerca de 16 billones, un poquito más, y la meta que mencionan en este plan bordeaba los 14,2 billones de pesos. Eso le cuento, Felipe. Y terminamos ahí este gráfico, este análisis creo que el gráfico más sencillo para tratar de discutir todos estos temas fiscales, que es pues, básicamente mirar cómo le ha ido al ingreso y el gasto y cuál es el supuesto de gasto finalmente de este gobierno, que usted ya lo menciona, así que pasemos al otro gráfico. Y básicamente, pues lo que el gobierno tiene en mente, y por eso, por eso el CARF y el resto de gente también, especialistas en el mercado, le dicen, pero ¿cómo es que usted va a lograr eso? Un supuesto de gasto, de un crecimiento de cero prácticamente en el gasto de un año para otro, cuando pues este gobierno no lo ha logrado y históricamente solamente una vez ese crecimiento fue negativo. Así que es un supuesto bien, bien agresivo, decir, venga, el gasto no lo voy a subir este año. Y eso es como lo que a todas luces uno sabe que no va a suceder. Y a mí me gusta este gráfico porque le muestra a uno, eso es lo más básico, aquí no hay que enredarse con todos los números que hablamos los economistas. Em, y es básicamente, pues usted lo que tiene que hacer es gastar en línea con sus ingresos. Esa es la frase más que uno diría, pues es más obvia del mundo, pero es que eso no ha pasado con Colombia hasta los últimos años. Si ustedes ven que la línea azul y la línea gris, pues va en línea. Si cuando usted tiene un choque de ingresos, pues deje de gastar, que es cuando la línea azul se le cae, pues deja de gastar. Y cuando la línea azul se le sube, pues usted vuelve a gastar. Y ahí va manejando los ingresos, como cualquier casa, y así ha sido Colombia los últimos 25 años. ¿Cuándo se acaba eso? Cuando llega la pandemia. Se desploman los ingresos y gastamos harto, ¿no? Entonces ahí es, por supuesto, toda la crítica del endeudamiento y el déficit que tuvo que llegar en el 2020 el país, como arriba del 7%. Entonces ahí se descuadró porque dijeron, no importa, es pandemia. Usted tiene que gastar, no puede ir en línea con sus ingresos. Después, el gobierno anterior comenzó a moderar gastos cuando sus ingresos igual se dispararon. Comenzó a moderar gastos. Eran gastos altos de todas formas, pero mucho menores a la velocidad del crecimiento, porque el crecimiento económico se recuperó mucho y los ingresos también. Después tenemos el cambio de gobierno y el primer año hay ingresos, porque aparte adelantaron ingresos del año siguiente y después se desploman los ingresos. Y el gobierno ha dicho, no, yo no quiero gastar menos. Si el gobierno pasado gastó, creció, aumentó el crecimiento del gasto a esos niveles, yo quiero seguir creciendo a eso. ¿Por qué? Porque mis políticas son de gasto. Pero si ya no tienen los ingresos, no me importa. Cuando esta desaceleración de ingresos lo ha tenido todos los gobiernos anteriores y les ha tocado lidiar, excepto el de la pandemia. Entonces, ese de la pandemia da la licencia para se me desaceleraron los ingresos y yo quiero seguir gastando como los gobiernos anteriores estaban gastando. Y ahí es donde se desarma todo. Y pues este año, sí, la propuesta o lo que se dice en el papel es que el gasto sí sea menor al ingreso. Eh, pues que obviamente pues en este gobierno todavía no lo hemos visto pues, en esos últimos años. Bueno, yo creo que terminamos, nos alargamos y me gustaría echarle la culpa a ustedes dos, pero es culpa mía. En este podcast hablemos un poquito de calendario, como siempre, pasamos a una semana, después de unas semanas muy, muy calientes, pasamos a semanas que son un poquito menos pesadas en términos de datos económicos. Entonces, sí, siempre vamos a estar pendientes de las subastas, porque ahora se volvió muy importante ver si el mercado le crea o no al gobierno cuando emite los bonos. Y tendremos reunión de la Fed, que bueno, la expectativa pues, es que no mueva tasas, mucho menos ahora, ¿no? Pero igual hace rato no se esperaba que moviera tasas en la reunión de marzo. Y no sé, aquí tenemos ya parte de nuestro ocio. No sé si es Felipe el que nos va a contar el tema del ocio. O Fabián, no sé quién se va a poner la camiseta. No, listo. Yo les comento un saludo, Felipe, Carlos y por supuesto a la audiencia que curiosa se queda hasta este punto del podcast. Traigo dos recomendaciones de la cartelera del momento y la próxima a estrenarse.
La primera de las recomendaciones es una película ya estrenada, dirigida por Chloe Zhao, es Hamlet de 2025, se inspira en la novela de Maggie O'Farrell que explora la vida y la pérdida del hijo de William Shakespeare. El reparto está encabezado por Jesse Buckley, Paul Mescal, el joven actor Noah Jupe y la destacada actriz Emily Watson, que quizás la reconozcan por otras películas como El Dragón Rojo de 2022, de 2002, perdón, que es una secuela del Silencio de los Inocentes. Estas películas, pues, bien conocidas. La segunda recomendación es Proyecto El Fin del Mundo de 2026, que adapta también otra novela llamada Project Hail Mary de Andy Weir, autor de The Martian, que también tiene su adaptación protagonizada por Matt Damon. Y pues para contar un poco la historia, sigue a Ryland Grace, que es un astronauta que despierta solo en una nave espacial con la misión de salvar a la humanidad y que pues pronto descubre que no está tan solo como inicialmente pensaba. La película se estrenará el jueves 19 de marzo de 2026 y promete pues ser una película curiosa, considerando que está dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, que antes habían producido y escrito otras obras más dentro del género de comedia e incluso infantil. Ya por último, pues estamos a puertas de la edición número 15 del Festival Estéreo Picnic de 2026, que se celebrará en Bogotá los días viernes 20, 21 y 22 de marzo, bajo el lema Un Mundo Distinto. El cartel oficial reúne artistas internacionales y locales, reconocidos y quizás no tan reconocidos de pues un abanico gigante de géneros. Entre los nombres más destacados pues figuran Lord, Peso Pluma, John Mico, Tyler, the Creator, Interpol y otras decenas de artistas que pues se presentarán en estas fechas. Buenísimos. Los que usted resaltó, más todo el resto, no los conozco, pero pensé que los que iba a resaltar de pronto los iba a conocer más. Pero eso es una señal de vejez, que uno vea que vea la pancarta de Stereo Picnic y reconozca dos o tres, ya estoy muy mal. Pero bueno, espero que les vaya bien a los que van a estar allá. Y voy a hacer la tarea de tratar de oír alguno de esos. El que usted ahorita me recomienda, Fabián, un par. Y veo a ver si me unto un poquito de juventud, porque me sentí muy viejo con ese cuadro. Bueno, terminamos. Felipe, Carlos, muchísimas gracias. Un podcast larguito, pero bueno, queríamos estar en contacto con ustedes. Dele like, ¿no? Suscríbanse, hable con la gente para que el podcast le vaya mejor. Y gracias y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego, Que Felipe. estén Hasta luego bien. a todos. Chao, Gracias. chicos. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.